Bueno, vamos a ir avanzando, cortemos, interrumpan cuando haga falta, si nos acumulan dudas. La idea es ver un poco cómo es el sector, desde la parte, digamos, física, de fierro, de qué es lo que genera, qué es lo que se demanda, cómo interactúa cada uno. Y después vamos a tratar de entrar un poquito más en lo que es la compra, pensada desde el punto de vista de la industria, ¿no? O sea, la energía que se consume es la misma si uno es residencial o uno es industrial. Acá vamos a tratar de enfocar más desde el punto de vista de una industria consumidora de energía. Vamos a cerrar un poco pensando, o sea, perspectivas no les puedo dar de cuál es la evolución del sector eléctrico en Argentina, de ninguna manera se las puedo dar, no sé si alguien las puede decir, ni en cuanto a tecnologías que se van a usar, ni muchísimo menos en cuanto a la regulación que se viene. O sea, podría haber cambios radicales o podría ser una continuidad de lo que haya ahora, así que vamos a tirar unas puntas para ir pensando. Y cosas que, bueno, están pendientes, como el tema de las energías renovables, que son ausentes, digamos, en el sector todavía, ¿no? AGERA, como se mencionó, es la Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica. O sea, ampliamos a industrias, consumidores de energía, industrias y también hay actividad comercial, o sea, empresas comerciales, como puede ser empresas de servicios de transportes, o sea, trenes, subtes, telefónicas, supermercados también, pero mayormente son industrias que compran en el mercado mayorista o también compran en las distribuidoras. De los grandes usuarios del país, o sea, que compran en el mercado mayorista, reúnen el 70%, y algo similar a lo que es ASIRA, o sea, las tareas de AGERA es representarlos, asesorarlos y resguardar los intereses de estas empresas. O sea, cuantas más empresas son, tienen más peso y además nos nutrimos en el sentido de conocer las inquietudes y tratar de empujar o llevar las necesidades a la Secretaría de Energía o a los decisores de las políticas, ¿no? También promueve el desarrollo eficiente y sustentable del abastecimiento energético y es accionista de CAMESA en un 20%, forma parte del directorio. La CAMESA, algunos conocerán, es la empresa privada sin fines de lucro donde participa el Estado, que se encarga del despacho de energía. Estas son las empresas socias, algunas están acá. Cualquier información adicional la pueden encontrar en la página de AGERA. Mucha información es pública, pero la información es exclusiva para los socios, o sea, se necesita una clave. Entre la parte que también de las tareas también está la capacitación, o sea, esta charla con muchos cursos que se dan en AGERA o en el interior del país, cursos tanto de mercado eléctrico, facturación, pero hay otros cursos que son, digamos, más de fierro, ¿no? O sea, desde lo que es el medidor SMEC, charlas con CAMESA, o capacitación como por ejemplo empieza mañana en el mantenimiento de transformadores de potencia con la Universidad de La Plata, cursos de eficiencia energética que se hizo en abril. O sea, hay distintos cursos para todos los estamentos relacionados a la energía eléctrica dentro de las industrias. Bueno, esto es un poco lo que se puede encontrar en la información en la página, muchas estadísticas, cursos, informes y normativas, sobre todo mucho todo lo que sea el cambio de normativa. Lo primero que vamos a ver un poco es cuáles son las instituciones del sector eléctrico. Al igual que en el mercado de gas, nos va a pasar que tenemos instituciones definidas, leyes, marcos, todo, que todo se cumple más o menos. O sea, eso, yo no puse un detalle porque es muy parecido. El mercado de gas y el mercado eléctrico tienen muchos puntos en común, las leyes son parecidas. Las obligaciones de los organismos de control son también parecidas y al igual que en el mercado de gas no se cumplen en las mismas partes, ni en cuanto a las obligaciones de ninguna de las partes, o sea, ni los derechos de ninguna de las partes de toda la cadena. Y las tareas que debiera hacer algunas se cumplen y otras se mezclan en cuanto a Secretaría, CAMESA y el ENRE, muchas veces están solapadas y algunos cumplen más o menos. La Secretaría de Energía, o sea que esto es de jurisdicción, digamos, nacional, parte del Poder Ejecutivo, es la que define la política sectorial. Después conduce las acciones para tendientes a aplicar esa política, elabora la perspectiva, o sea, es una obligación de la Secretaría elaborar perspectivas, cosa que no hace, o si hace no publica, dicta las normas que se ajusta al despacho, eso sí, se encarga de la protección ambiental, pero la protección ambiental en realidad es las jurisdicciones, ahora está mucho más repartida, o sea, también todas las provincias y municipios tienen controles ambientales.
resuelven alzada los recursos presentados en los entes reguladores, o sea, ante cualquier conflicto donde las empresas, generadores, transportistas, tienen que ir primero a los entes reguladores, en alzada se va a la Secretaría de Energía. Después, sancionar precios estacionales, ya vamos a ver que es un precio estacional, eso no lo está haciendo la Secretaría de Energía. Elaborar estadística más o menos, con alguna demora, y no de todos los temas, y autorizar el ingreso al MEM, sí. El organismo encargado del despacho, o sea, CAMESA, lo que dijimos recién, es una empresa privada sin fines de lucro donde los accionistas son desde el Estado Nacional, que digamos vela en algún punto para el interés conjunto, la armonía de todos los sectores y en particular los usuarios más residenciales, comerciales, usuarios más chicos que no estarían representados ni por AGERA, ADERA, ATERA o AGERA. O sea, AGERA es la Asociación de Generadores, ATERA es la Asociación de Distribuidores, ADERA de Distribuidores, ATERA de Transportistas y AGERA de Grandes Usuarios. Entonces el Estado vela por el conjunto y en particular por el usuario más residencial o más chico que no está representado. Cualquiera de las cámaras es optativo participar, o sea, ni un gran usuario, ni un distribuidor, ni transportista, ni un generador está obligado a participar en una de estas cámaras. La mesa debe realizar el despacho técnico y económico del SADI, tiene que maximizar la seguridad del sistema, la calidad del suministro y minimizar los precios del mayorista de la energía. También administra el funcionamiento del mercado a término. El mercado a término es el mercado de contratos entre grandes usuarios y generadores, o podría ser distribuidores con generadores. Lo administra el funcionamiento de un mercado a término que está muy intervenido, casi está muy limitado, ¿no? Pero es una de las tareas de CAMESA y en ese marco chiquitito lo sigue haciendo, que maneja todo ese funcionamiento de este mercado y determina todos los costos de toda esta parte. Y actúa como mandatario del Estado Nacional como consecuencia de la seguridad de situaciones que pueden generar riesgo de abastecimiento, afectar la seguridad. Esto implica que representa al Estado en una medida para tomar muchas decisiones, o pues, mayormente lo que más se usa es la compra de combustibles. Este es un poder nuevo que tiene CAMESA, poder digamos de hace unos años, pero para lo que mayormente se hace es en comprar combustible, así como se puede comprar combustible a Venezuela, se compra después gasoil, gas natural y todo. También para otras cosas, ¿no? Para ciertas ampliaciones de generación, para ampliaciones de transporte, se usa mucho ampliación de transporte de gas natural. Un montón de decisiones se usa en este marco. La primera y fundamental fue la compra de combustibles. El ente regulador, las funciones más importantes es hacer cumplir la ley 24065, que todos sabemos que no se cumple en gran medida, controlar los contratos de concesión, previene conductas anticompetitivas y monopólicas o discriminatorias, y es una instancia de arbitraje en el ámbito de su jurisdicción, o sea, cuando generadores, transportistas, grandes usuarios y distribuidores, grandes usuarios, jurisdicciones del norte y del sur, van al ENRE, y ahí es la primera instancia de definición, es el ENRE, después se va a la Secretaría de Energía. En cuanto a cumplir la ley, digamos, y contrato de concesión, muchas partes que se usan, que los aplica el ENRE, pero la verdad es que los contratos de concesión, digamos que desde el 2001 hasta ahora están en una especie de flotando y que no, o sea, se cumple poco, o sea, hay faltas de todas las partes, o sea, así como las distribuidoras hoy no cumplen su obligación principal, que es la de que tiene que controlar el ENRE, la parte de calidad. También es cierto que el ENRE tiene pendiente hace 15 años revisiones tarifarias y todo, que el ENRE debe hacer y no lo está haciendo, o sea, estamos en falta todos. Bueno, el mercado implica todos estos agentes, ¿no? Desde la generación, que es un mercado en teoría de competencia, o sea, por lo menos se puede, debería poder competirse, y en otros lugares se hace y acá también se hacía, donde participan tantos agentes privados, como también generación de parte que es del Estado Nacional, como puede ser una represa, o sea, una central nuclear o hidroeléctricas, estados provinciales que tienen generación y pueden tener hidroeléctricos, pueden tener generación térmica, y la importación, es todo oferta de electrónica, ¿no? Todos ellos deberían poder competir, sobre todo en la parte del despacho, en cuanto a precios de la cuestión comercial, entre sí. Eso, la competencia en general,
explica y existe cuando hay muchos oferentes, cuando la realidad es que la oferta más bien es escasa, digamos, no hay prácticamente competencia, o sea, entran prácticamente todos, se genera con lo que hay, y bueno, no hay ni competencia en cuanto a despacho, y precios poco porque es un mercado fuertemente regulado. La transmisión y la distribución es un monopolio, o sea, es un monopolio natural. Esto implica que no es técnicamente, económicamente conveniente tener en una misma zona, en general, duplicar o dejar a libertad de competencia y que pasen 1, 2, 3 cables distribuidores o transportistas por la zona. Entonces, como económicamente es conveniente tener uno solo, se dan concesiones, que se da la exclusividad zonal, pero está mucho más regulado en cuanto a tarifas, en cuanto a calidad y las obligaciones de las partes. Esto rige para transmisión y distribución. En transmisión son los transportistas de alta tensión, que es Transener, más los que se fueron incorporando con las ampliaciones de transporte, que se fueron incorporando transportistas, pero en tramos, solo para obras nuevas, y que son los transportistas independientes. Y después los transportistas regionales que unen distintas provincias, en general redes de 132. La distribución la ejercen mayormente las distribuidoras y en ciertas provincias mucho más las cooperativas. En ciertas provincias las cooperativas son mucho más fuertes y tienen más clientes que las distribuidoras. En cuanto a los consumidores, están tanto los que son los clientes cautivos, o sea, de la distribuidora, que no tienen posibilidad de comprarle a otro. Cuando uno tiene menos de 30 kilowatts no tiene otra alternativa que comprarle a la distribuidora, y arriba de 30 kilowatts pueden tanto o comprar en el mercado, tanto a la distribuidora, o comprar en el mercado mayorista, mercado libre de contratos. Esos son los de más de 30. La verdad es que no hay prácticamente clientes del mercado mayorista, poco más de 30. O sea, no hay clientes de 50 kilos, 100 kilowatts. El mercado mayorista es un dolor de cabeza para cualquier industria y solo se justifica con los consumos de cierta importancia. O sea, y además, eso fue siempre así, o sea, es mucho más complejo eso de comprarle a la distribuidora. Y además, bueno, en particular, ya desde hace varios años, el mercado libre, o sea, el mercado mayorista, tiene precios mucho más altos que las tarifas de las distribuidoras, que están subsidiadas. O sea, que ahora, además, nadie querría entrar al mercado mayorista. Más bien del mercado mayorista se quieren pasar a las tarifas de la distribuidora, cosa que está prohibido. Pero bueno, ahí digamos que hay una especie de competencia, o sea, el usuario tiene alguna posibilidad de elegir y competir y buscar precio, tenía esa posibilidad, hoy no, pero había, digamos, competencia y cierta libertad en los dos extremos, tanto en generación como en la parte de la demanda. Transmisión y distribución no. Aparece también la comercialización, esa área violeta, tenemos acá, es un sector que se rige por competencia. El comercializador, similar a lo que es el gas natural, es una empresa que no tiene activos, o sea, no tiene activos ni en generación ni en demanda, pero puede representar a cualquiera de los dos. O sea, puede salir a vender energía que le dio un generador para que vaya a vender a los usuarios, o puede representar un grupo de usuarios y va y compra a un generador. Esto también ha funcionado mucho y muy bien, y en alguna medida los generadores se desligan de parte de su gestión comercial cuando entregan una cantidad de megas, un porcentaje de su planta, a que le haga otro la gestión comercial. Entonces, un poco se desligan de ese trabajo. Y el comercializador, bueno, tiene más esa calle, más busca, y ofrece a veces hasta mejores precios. Vamos a ver, lo primero es entender, vamos a tratar de entender un poco cómo viene siendo la evolución de la oferta, la demanda en cuanto a potencia y energía, ¿no? Después vamos a ver a la parte cómo es la regulación. Esto es lo que es, y después vemos quién lo paga o quién no lo paga, esto es lo que se genera, esto es lo que está. Después cómo se traslada a una tarifa lo vamos a ver al final. El sector acá, esto se grafica solo a partir del año 2002, podemos tener gráficos anteriores, pero en general tenemos un parque que viene creciendo en cuanto a potencia instalada fuertemente en base a generación térmica, muy fuertemente. O sea, antes de la mañana vimos lo que era la producción de gas natural. Ahora vamos a ver solo de la parte de gas natural qué es lo que se queda del sector eléctrico nada más. Y vemos que el sector eléctrico viene expandiéndose fuertemente en base a combustibles fósiles, a
generación térmica, después vemos qué combustible usa, pero tenemos prácticamente estancada el desarrollo del parque de centrales hidroeléctricas. O sea, acá tenemos desde el 2002 hasta el 2015, pero en realidad si vemos 10 años para atrás tampoco hubo desarrollo de centrales hidroeléctricas, no es que se estancó solo acá. O sea, 10 años para atrás tampoco hubo desarrollo de centrales hidroeléctricas prácticamente. Generación nuclear tampoco hubo ningún avance. Acá vemos en 2015, cuando entra Tucha 2, pero tenemos que saber que ahora a fin de año sale Embalse. Pero sí, efectivamente, tenemos 3 centrales nucleares. Ahora, aunque estén andando 2, de aquí a 2-3 años vamos a tener 3 centrales. Entonces, recién acá aparece una mayor incorporación de nucleares, pero digamos que estos 2, nuclear y hidroeléctrico, están prácticamente estancados en estos 10 años y los 10 años anteriores también, y toda la expansión fue en base a centrales térmicas. Tenemos el detalle de lo que es TG, TV, ciclos combinados y más recientemente los motogeneradores, que son estos equipos chicos que van a ver ya distribuidos en todo el país. Son estas chiquititas de acá. Por otro lado, vemos acá el incremento, cómo viene creciendo la potencia máxima año a año. La potencia máxima ahora se quedó congelada en el 2014, enero del 2014, o sea, en el resto del 2014 y lo que va del 2015 no se superó esa potencia, en particular en enero del 2014, ese verano, en diciembre del 2013, 2014 había crecido mucho. Esto es diciembre del 2013, ese verano hubo muchos cortes, mucho calor, es este pico de acá que después se repitió un mes después. Pero este 2015 no vuelve a incrementarse. Vemos cuál es este incremento de la potencia que es sostenido en todos estos años. Y después vamos a ver en otro gráfico, pero acá uno podría percibir que hay exceso de potencia y en realidad esto que vemos acá, toda esta es la potencia instalada, esta es la potencia máxima, pero este exceso de potencia en realidad no existe a la hora de tenerlo. O sea, entre las máquinas que están en operación, en mantenimiento, que todos los años hay que hacer los mantenimientos, tener programados para el otoño y para la primavera. Pero los que están en mantenimiento, los que no tienen combustible, los que no tienen la red para ser despachadas, y además estamos hablando de hidroeléctricas, que es la máquina, la potencia que tienen las turbinas, pero no necesariamente después esté el agua para generarse, en realidad este exceso de potencia que vemos acá, vamos a ver que no es tal, porque de hecho desde el 2007 hasta ahora todos estos picos de consumo, absolutamente todos estos picos de consumo, se tuvo que recurrir a importación de energía. O sea que en realidad si acá dice que teníamos, se consumió 24 y teníamos 31, en realidad se consumió 24, pero de esos 24 hubo parte que hubo poco restricciones y a la vez hubo importación de energía. O sea que hay 7.000 megas que no estaban, por el motivo que sea. Que es normal, que no es que, o sea, siempre los sistemas tienen que tener una reserva. Pero o sea, estamos hablando de que no hay ese excedente que uno podría esperar. Un mayor detalle de la potencia instalada, hoy es de casi 33.000 megas, acá tenemos el total, y cómo está distribuido es 34% hidroeléctrico y 60% térmico, solo después 5% es nuclear y renovable solo del 1%. Del térmico, la mitad son ciclos combinados. Después tenemos TV, que son digamos, históricas, TG que se han incorporado y motogeneradores, que es lo que ha crecido en los últimos años. La suma de muchas máquinas muy chiquitas. En cuanto a energía, vamos a ver que es parecido a las curvas. Acá tenemos el gráfico traído al 92. Pero como vemos, la generación hidroeléctrica no ha avanzado mucho. Acá ha habido algunas variaciones, pero esto en general es si hay más o menos agua. Pero vemos que no se ha incrementado, mejoró un poco más de yacyretá, pero el resto está prácticamente estable. Nuclear es siempre lo mismo y toda la expansión, o sea, vemos que acá la generación térmica era del orden del 50% del total de incluso menos es del 50% y hay muchísimo más. Entonces, la expansión ha sido térmica desde el año 92 en adelante. En estos primeros años lo que hay es una expansión fuerte de los ciclos combinados. Para ese momento es una tecnología, digamos, nueva, muy económica y además con abundancia de gas natural en Argentina, o por lo menos lo que se veía,
Entonces eso hizo el mayor desarrollo de la instalación de ciclos combinados desde el sector privado además. La hidroeléctrica y la nuclear siempre quedó en manos del Estado la expansión y eso es lo que no se desarrolló. O sea, a lo sumo el privado participa en una licitación como constructor, pero las concesiones y la planificación de hidroeléctricas y nucleares siempre quedó en manos del Estado y es lo que no se desarrolló en estos tiempos. Pero efectivamente había ciclos combinados, digamos, el ciclo combinado era una tecnología nueva, económica, muy eficiente y se creía que había abundancia de gas natural en Argentina. Después ya se supo que no había gas natural, por lo menos no en esas cantidades, pero se siguió la expansión igualmente en base a combustibles fósiles. Distintas razones, un poco lo rápido que se instalan, la inversión más barata comparada a todas las otras tecnologías, aunque después tal vez lo parece el mantenimiento, el combustible sea más caro, pero la inversión sigue siendo muchísimo más barata de los ciclos combinados y se hacen más rápido. Ciclos combinados, TG, lo que sea. Eso es lo que sigue impulsando la instalación de la expansión en base a fósiles. En cuanto a la generación hidroeléctrica, vemos que casi el 50% es Yacyretá, esto es en el año 2014, y después se reparten en todo lo que es Comahue, Futaleufú, Salto Grande, importante, del 15%, y bueno, el resto del país son muchas centrales chicas. Pero casi el 50% es Yacyretá. En energías renovables, o sea, ahí está toda la torta, pero recordamos que estamos hablando del 1% nada más del instalado, tanto en energía como en potencia, estamos hablando del 1%, y en realidad cuando vemos lo que es renovables, la mayor parte son minihidros, pero no estamos hablando de minihidros instaladas ahora, no es que es ahora el tema de las renovables y el impulso que empieza a tener, no, estas son hidroeléctricas que estuvieron siempre, que antes, si uno ve las estadísticas de antes, estaban incluidas en hidroeléctricas, ahora se las separa y se las pone como renovables, en realidad esto estuvo siempre. Como nuevo sí podemos hablar en todo caso del resto de las tecnologías, sobre todo eólico, pero es muy incipiente, 1,5% de la energía generada en el año 2014, lo repetimos, el 60% es hidroeléctricas viejas que siempre estuvieron. Esta expansión en base a combustibles fósiles utilizó distintos combustibles. Por un lado tenemos la parte más importante, es gas natural. O sea que sigue siendo esta evolución, 2015 se ha empezado, pero el valor va a ser el orden del 2014, creciente todo el tiempo, o sea, cae en el 2010, pero por moneda oficial, es un consumo creciente en el sector eléctrico del gas natural, pero no todo lo que pide. O sea, efectivamente el sector eléctrico tuvo más gas natural, tomando también obviamente gas de Bolivia, gas de los barcos, pero mucho menos de lo que aspira. Lo que habíamos visto en la presentación anterior, los cortes cómo se van, del 50 y pico que pide el sector eléctrico, se cae a 15 en el invierno. Toda esa falta de combustibles en el invierno lo va reemplazando con mayor uso todos los años de fuel oil, de gasoil y de carbón. Si al sector eléctrico le dejaran, solo muy poco de esto se usaría, o sea, tanto de carbón, muy poco de fuel oil y un poco de gasoil, porque hay máquinas, sobre todo estas distribuidas, que solo consumen gasoil. En realidad el sector eléctrico, por pedir, si le dan, consumiría muchísimo más. Esto es cuando le ponemos en unidades comparables. Vemos que el gas natural se sigue llevando el 70% más o menos de los combustibles fósiles. El resto fue lo de gasoil en partes iguales, un poco después es el carbón. Pero bueno, porque decimos, si el sector eléctrico le dieran para elegir, trabaja todo esto con gas natural. Prácticamente la totalidad sería de gas natural. Por los precios, por lo práctico, porque los generadores obviamente prefieren el gas natural, por cómo funcionan las centrales, por el menor mantenimiento que les implica, por la mayor eficiencia, por mayores megas, menos. O sea, si el sector pudiera, usaría todo gas natural, prácticamente. Si vemos en un gráfico del 100%, o sea, esto vemos lo que era el 2003, 98%, prácticamente 97% gas natural, y hoy está en este orden del 70%. Todo esto es lo que tuvo que salir a buscar de otros combustibles.
Estos precios que estamos trabajando acá, porque hoy preguntaba mucho el tema de cuál es el costo del gas natural. El costo del gas natural no se lo va a decir nadie, menos un petrolero le va a decir cuál es el costo del gas natural, creo que no se lo va a decir jamás un petrolero. Escuché que reconozca un precio, o sea, si el precio cuando estaba $1 tenía que ser 2, cuando estuvo 2 pidieron que quieren 5, cuando está el 5 van a pedir 7 y cuando está el 7 va a estar 10, nunca va a ser suficiente. Y también hay una realidad, es que los pozos y todo esto son totalmente distintos. Hay, digamos, un gas fácil y hay gas más caro, eso es una realidad. ¿Y cuál es el costo en Argentina? Es un mix de muchísimos combustibles. Estos valores que están tomados acá, que hoy dicen, bueno, hoy se mencionó incluso precios muchísimo más bajos de Bolivia y LNG. Estos son los precios que publica Secretaría de Energía, el promedio enero-mayo de este año. O sea, cuando hablamos de enero-mayo estamos hablando de precios que después tienen que haber bajado, porque en general hay precios que, como dijimos, sobre todo en la parte de los barcos, ya estaban comprados el año pasado, o sea, pagan precios más altos. Esto es el mix de enero, que es más alto, precios que fueron bajando, y Escobar y Bahía Blanca. Esto es en cuanto al LNG. Entonces, enero-mayo bajó a esto, de los 17 y 18 que se pagaban hace un año, o sea, principio del 2014. El gas de Bolivia también, el gas de Bolivia tiene una fórmula que va ajustando semestralmente, o sea que también tiene cierto delay en cuanto a cuándo nos van a llegar acá los precios más bajos. Entonces por eso enero-mayo, que vemos acá 7,8, después sigue bajando el precio porque viene con este atraso. El importado, después gasoil y fuel oil, están muy cargados de impuestos, o sea, bajó el precio del gasoil y fuel oil en el mundo, efectivamente bajó muchísimo, pero en Argentina esto no se termina de ver porque los impuestos son altísimos para mantenerlo, digamos, a paridad prácticamente nacional, para proteger un poco la producción nacional. ¿Ese costo que estás poniendo ahí es con ITC o es...? Con ITC creo que es el segundo. Con los impuestos es que vuelve a los mismos valores que estaban antes, y entonces no estamos viendo reflejado prácticamente el beneficio de que en el mundo haya bajado el precio del gasoil. El gas local para generación es pero es para generación, o sea, lo que hablamos antes, el residencial paga menos de 1, la industria termina, o sea, generación sin transporte, ¿no? 2,68, pero después la industria paga 5, PNC otro. Para generación, que está regulado, es 2,68 y es para todos igual, no hay libertad del generador de salir a buscar precios distintos. Es Camesa que compró el gas natural y este es el precio que paga, el gas local. Pero también gas local hay el precio de 5,2, el primer gas plus, después otro plan de 7,5, o sea, hay muchos precios. Y con todos estos combustibles hace el despacho Camesa. Bueno, ¿el costo de transportarlo es significativo o no? En realidad ya los fideicomisos y todo esto es lo que empieza a hacer, no lo que era el puro de lo que era el transporte, pero los fideicomisos hizo el transporte, digamos, que importa. O sea, acá no lo vemos en Camesa, no lo vamos a ver el precio del gas, pero cuando vienen todas las facturas, unos ítems que se llama sobrecosto de combustibles, y ahí se tira todo lo que es impuestos del gas natural, el transporte, fideicomisos y todo, que Camesa también recibe como una industria, y van a ver que sí es importante. Sobre todo se implementó por esto de los fideicomisos. Para que tengas una referencia en industria, ¿no? Sí. A nosotros nos pega un 100% más que el costo de gas en Boca de Pozo. Por eso, estos fideicomisos se empezó a formar, claro. Entonces, con todo este mix de combustibles, o sea, en cuanto a precios y en cuanto a cantidad, porque de todo esto hay un poquito, o sea, no es que se puede generar todo con 2,68 ni todo con 5,2, o sea, hay un poco de esto, cuando se agota esto vamos a esto, y cuando se agota, y además de todo eso están mezcladas decisiones, digamos, políticas en cuanto a priorizar ciertos veces combustibles, el fuel oil nacional, porque si no queda en exceso en verano, o sea, con toda esta mezcla es que Camesa hace sus despachos y determina los precios. Esto es lo que hablábamos antes, invierno-verano, cómo cae, para esto visto desde el punto de vista de las centrales térmicas, cómo pierden el gas natural en el invierno y tienen que salir a buscar entonces los otros combustibles. Si lo dejara, ya se mantiene planito por acá, Camesa, y digamos, si tuviera ese gas natural, podría competir entre, digamos, gas natural con hidroeléctrico. Hoy el despacho se usa lo que se tiene, y
y se guardan en realidad hidroeléctricas para el invierno cuando pasan estas situaciones. Cuando llega el invierno y no se tiene combustible, este es el momento, digamos, más crítico para la mesa. Para ese momento están guardadas las represas, todo lo que se pueda guardar de agua está para ese momento. Ya habíamos hablado cómo era la producción antes de producción de gas natural, también dijimos antes, cómo se puede ver, por lo menos no digo que empiece a mejorar, pero por lo menos, o sea, no crecer ni la producción ni las reservas, pero mínimamente para de caer a la velocidad con las tendencias que venían. Por lo menos estanca esa caída, ojalá que ahora en algún momento empiece a darse vuelta. Por ahora por lo menos ya se estancó. En general, ya lo habrán visto, mayormente sigue siendo la producción, estas mejoras, es producción de YPF. Si uno sigue viendo, en realidad las otras petroleras siguen cayendo con valores así, algunas hasta mucho peor, pero YPF mayormente está produciendo bastante más, entonces eso es lo que hizo que se estabilicen así. La importación de Bolivia y el GNL son estos valores. Bolivia es mucho más, digamos, constante, el orden de 16 y 17 millones de metros cúbicos día, parejito, como se explicó, lo mismo después de Brasil. En cambio, el gas de barco sí es un poco más estacional. Acá están los dos barcos, pero vemos que ahí sí es estacional y se usa mucho más para el invierno. Es en este momento de faltante. En cambio, Bolivia, digamos, lo tomamos como gas prácticamente local en cuanto es constante, permanente, todo el año se necesita. Esto, digamos, hasta acá hablamos de lo que es la generación. Toda esta generación se vuelca en una red de transporte. La red de 500 es la red de Transenal, que une todo el país. Y después tenemos las distribuidoras troncales, que vemos ahí, Transnova, Transnera, Hidrocuyo, Transpa, Transcomor y Traspa, mayormente líneas de 132, unen provincias, estas redes, no en todos los casos, o sea, Traspa es solo provincia de Buenos Aires, y después también hay provincias que tienen redes de 132, o sea, hacen esta función, por ejemplo, Santa Fe, Córdoba tienen sus redes y hacen la función de transporte y de distribución, pues también tienen después el acceso directo al usuario. El resto sí une provincias. Son concesiones monopólicas, dijimos, reguladas por el ENRE. Bueno, acá tenemos un detalle que lo quiera exponerse, porque igual la presentación queda en cuanto a cómo son los kilómetros de líneas. Tenemos alta tensión, Transenal, esta parte de acá. Y vemos cómo ha sido la expansión. En los últimos años, desde el periodo 2004 hasta 2014, se ha expandido fuertemente el sector de transporte, tanto como en longitud de las líneas como en potencia de transformación. Mayormente lo que se está expandiendo más fue hasta ahora las redes de Transenal, alta tensión. Esta de acá. Todo lo que sea de distribuidoras troncales está mucho más sin avance, no han presentado, no han tenido ningún tipo, muy pocos avances, digamos, más de emergencia. O sea, zona que es crítica avanza, pero nada más. Esto de las redes de transporte es el Plan Federal de Transporte, es un plan que lo que busca es mallar todo el sistema, o sea, un país que mayormente, como hemos visto en el gráfico anterior, es un sistema radial que va a Buenos Aires, lo que se buscó es mallarlo, digamos, o sea, por eso es que primero se llegó a la Patagonia, que eran dos sistemas desvinculados, se une el resto del SADI con la Patagonia, y después se empieza a mallar yendo, o sea, lo que sería por la cordillera, ¿no? Comahue, Mendoza, en el norte, Nova Nea, entonces se hace todo un sistema de mallado. Esto da mucha más seguridad y confiabilidad al sistema. En cuanto a potencia lo mismo, pero en redes de distribuidoras troncales no. Sobre todo lo vemos acá, que no está avanzando nada. Y esto lo que está trayendo es líneas de 132 y todos los vínculos tremendamente saturados. Esto es lo que hace que permanentemente hay ciertas situaciones que la demanda está a veces alta, pero muchos nodos que no pueden crecer, industrias que no pueden demandar, usuarios residenciales que no pueden crecer más, distribuidoras que no pueden tomar más energía, además de los problemas internos que tienen, y que la solución, obviamente de fondo, es
llevar este mismo crecimiento, o sea, tendría que haber sido así, o sea, muchísima obra en 132, digamos lo que sería un plan federal en 500, pero para 132, y como eso no se está haciendo, se están haciendo, instalando energías distribuidas, o sea, la solución a esos kilómetros de línea que no se están haciendo es poner en cada punta de la red una generación de 5 megas, 10 megas, 15 megas, en algunos casos mucho más. La solución de fondo siempre es una obra de 132, pero que no se está haciendo. Hablamos de generación, hablamos de transporte, hablamos ahora de demanda. La demanda que la modula CAMES, o sea, la simula CAMES, la estudia, depende de muchísimos patrones, diarios, semanales, mensuales, estacionales y variaciones al azar, que puede ser cualquier cosa, partidos de fútbol, picos de frío, de calor, sábados, domingos, salidas de horario de trabajo, lo que sea. El hecho de que la demanda sea tan variable obliga a tener obviamente máquinas en reserva permanentemente, o sea, oferta en exceso, y además, por supuesto, siempre se modula y se trabaja para cubrir esos picos. El costo de una interrupción de energía eléctrica es muy grave. Desde el punto de vista de una industria lo puede ver como la producción que no se hizo, lo que no se vende, el proceso que falló, el horno que quedó con material adentro. Hay muchísimos problemas económicos para una industria. Para una sociedad también implica muchos problemas económicos porque lo que no se vendió es la actividad que se frenó, en un caso así. Pero además tiene otros problemas, que son los políticos y los problemas de seguridad. O sea, un corte de energía, un blackout, trae muchísimos problemas. Tanto así, un blackout que es algo intempestivo como algo programado, el corte de energía trae muchísimos problemas políticos. Por eso se pone tanto esfuerzo, o sea, acá se cuestiona mucho diciendo, ante un corte programado de energía, ¿a quién hay que castigar? ¿A quién hay que programarle el corte? Proteger a la industria, obviamente desde Aguera dicen que hay que proteger a la industria, que la industria siga trabajando y que corten los demás. Ya todos aprendieron y creo que es algo que difícilmente vuelva atrás, porque el costo político de un corte es gravísimo y creo que ningún político nunca más va a volver a esa decisión. Parece que difícilmente se vuelva a eso. Y además trae muchos problemas de seguridad, o sea, problemas de seguridad si el corte es a la noche, robos, delitos, muchísimo, y además seguridad de trenes, subte, transporte, todo lo que queda ahí a medio camino también. Sensores, hay un montón, pero si es de noche, bueno, es muchísimo más grave, ¿no? Bueno, vemos la demanda de energía, cómo se distribuye. En el mercado mayorista solo se compra el 18% de energía, el otro 82% son las distribuidoras, que compran a representación de residenciales, generales y algunos industriales también. Industriales que tienen más de 300 kilowatts, pero que le compran a la distribuidora. Solo el otro 20%, 18% compran en el mercado mayorista. Grandes usuarios mayores, menores y grandes usuarios particulares. Entonces, ese 80% que es las distribuidoras compran un precio estacional y después llevan la energía al resto de los usuarios. Vemos cómo es la evolución de este mercado, de la demanda. Vemos un crecimiento permanente de arriba del 3%, entre 3 y 5 todos los años. En el 92 un crecimiento sostenido. Pero cuando uno hace el desglose de lo que es los de más de 300, así estén en la distribuidora o en el mercado mayorista, ¿no? Lo que sería el crecimiento de la industria, mayormente industria, pero dijimos también hay otros servicios. Los grandes consumidores de más de 300 a lo que es el crecimiento del resto de la demanda, vemos un crecimiento de la industria prácticamente estancado, el consumo de la energía de la industria prácticamente estancado en los últimos 10 años, y el resto del crecimiento es mayormente los residenciales. El promedio de eso ya cerca de 4, 3 y pico, cerca de 4. Pero hay el suelo industrial, digamos que el crecimiento está estancado. La demanda también crece mucho con el PBI, o sea, se acompaña mucho. Vemos como
crece la energía en barras azules y el PBI en líneas rojas. El PBI es como más volátil, más extremo, o sea, crece más y cae peor cuando cae. El golpe de la energía va con la misma curva, pero un poquito más estable, no toma esos picos de crecimiento. Además hay que tener en cuenta que parte del crecimiento de la energía es una parte que es, digamos, vegetativa, o sea, eso el PBI le impacta menos. Hay parte del crecimiento de la energía que una vez que lo que es la demanda residencial hay cierto confort, una vez que se adquiere no se retrocede mucho, por más que el PBI caiga. O sea, el PBI mueve mucho también el consumo de las industrias, pero el del residencial, entre la parte vegetativa y el confort ya adquirido, es algo que quedó ya para el año siguiente. Eso, el crecimiento de la energía es un poco más estable. Y vemos cómo se modifica la potencia. O sea, esto era en energía total del año, y estos son los picos de potencia, los máximos. Vemos que están creciendo valores más altos, valores más cerca del 5%, antes hablábamos de abajo del 4%, pero las potencias, que es diciendo el día de más consumo en todo el año, eso crece más que la energía. Eso es aire acondicionado, nada más, tanto en invierno como en verano. Crece más que el consumo de la energía. ¿Y esto es a nivel nacional? A nivel nacional, todos estos valores son siempre a nivel nacional. En realidad, de los 10 millones de habitantes que tenemos, bueno. Mayormente sí.